La misión de Dios, mi misión. Se estima que en el mundo hay unos 17.446 grupos de personas, de los cuales 7.400 grupos se consideran no alcanzados por el Evangelio. Aún hay mucha tarea por realizar. Buen día. Damos gracias a Dios por permitirnos iniciar el estudio de la lección Misión en favor de los no alcanzados, primera parte. Tómate un tiempo para memorizar Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Uno de los indicadores de que una persona padece trastorno de personalidad es su falta de flexibilidad. ¿Y qué queremos decir con falta de flexibilidad? Falta de capacidad para adaptarse a diversas situaciones. Las personas que tienen trastorno de personalidad suelen perder la flexibilidad y son rígidos. Tienen un solo método, una sola forma de hacer. Por ejemplo, casos como el autismo. Ya no estamos hablando propiamente de trastorno de personalidad, esto es otro caso. Pero ellos, por ejemplo, son poco flexibles. O en muchos casos nada flexibles. ¿Qué vamos a aprender nosotros esta semana? Vamos a aprender acerca de Pablo, del método de Pablo para llegar a las personas que piensan diferente, para llegar a personas que tienen creencias radicalmente diferentes al que él tenía. ¿Cuál fue el método que Pablo utilizó para llegar a estas personas? Y para ello vamos a basar nuestro estudio en Hechos 17. Tómate un tiempo, haz una pausa en el video y lee Hechos 17, todo el capítulo. Pablo había sido llamado por Jesús con un propósito: ser el evangelista que lleve el mensaje a los gentiles. Pablo estaba predicando en la sinagoga de los judíos, pero predicaba a los judíos. Y ahora encontramos nosotros en Hechos capítulo 17 que Pablo cada vez más empieza a encontrar oposición de parte de los judíos convertidos. No aceptaban el mensaje de Pablo. Pablo iba a las sinagogas y ellos no aceptaban. Y en Tesalónica se produce un alboroto de dimensiones tales que a Pablo lo sacan de Tesalónica y Pablo llega a Berea. Allí en Berea empieza a enseñar. Se encuentra con un grupo también de judíos que eran más receptivos. Pero los judíos de Tesalónica, al enterarse que estaba en Berea, viajaron hasta allá y se reanudó el problema, la persecución. Ahora Pablo es sacado de ahí de Berea y es enviado a Atenas. Atenas era un mundo completamente diferente. Pero Pablo sabía que estuviera donde estuviera, tenía que predicar. ¿Cómo evangelizaría Pablo a los atenienses? ¿Cómo? Primero,
hay que tener en cuenta que nos vamos a encontrar con personas que tienen formas de pensar completamente diferentes al nuestro. Cuando Pablo se encuentra en Atenas, se encuentra con gente con formas de pensar radicalmente opuestos. Dice Hechos 17:16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba lleno de ídolos. En la versión Reina Valera dice que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pregunto, ¿tu espíritu se enardece? ¿Hay celo en ti cuando ves a una ciudad llena de idolatría? ¿O ya te acostumbraste a una sociedad llena de dioses? Hay una pregunta allí para responder. Entonces surge en Pablo, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo llego a ellos? La ciudad de Atenas estaba llena de ídolos. Como Pablo conocía la historia de su propio pueblo y sus tendencias a la idolatría, Pablo estaba molesto por todos los ídolos que también encontró en Atenas. Pablo estaba motivado por la compasión hacia los atenienses, que si no les predicaba morirían en sus pecados. Y en la actualidad sucede lo mismo. Y aún más porque cada vez más la sociedad se va secularizando. Cada vez más la gente lee menos la Biblia. Antes, por lo menos, se escuchaba que había una Biblia en cada casa, aunque la gente no lo leyera de vez en cuando. Pero hoy en día esa costumbre ya no existe. Hay personas que, por ejemplo, dicen que creen en Dios. Hay personas que dicen que le rezan a Dios todos los días. Y cuando se les pregunta, ¿y usted lee la Biblia? La mayoría responde, no, no tengo Biblia. Personas que adoran a su manera. Nos encontramos frente a los que se declaran ateos, frente a los que se declaran agnósticos. Formas de pensar. Y mucho más en países donde hay el encuentro de diversas culturas, donde la migración de diversos países se produce, por ejemplo, en los Estados Unidos. Gente que llega ahí de todos los continentes, diferentes formas de pensar. Su intenso deseo era que también ellos se salvasen. Pablo para con los atenienses. Pero ¿cómo enseñarles el camino de verdad? ¿Cómo llevarlos a Jesús? Pablo debía adaptarse a una nueva forma de pensar. Si a los judíos les hablaba en las sinagogas como un rabino, a los paganos les hablaría en la plaza de la ciudad como un filósofo. Hay que ser flexibles. Pero, como vamos a ver al final del estudio, todos los métodos que podamos implementar siempre deben desembocar en Cristo. Cristo tiene que ser siempre el personaje central de nuestro mensaje. Pero hay que ser conscientes. Nos vamos a encontrar con gente que tiene una forma de pensar distinta. Aquí, en esta parte de Sudamérica, por ejemplo, en Lima, la gente tiene formas de pensar distintas de Dios. Creencias a veces que no caben en la imaginación, pero hay gente que tiene esa forma de pensar. ¿Cómo llegar a ellos? ¿Cómo presentarles al Dios vivo a ellos? Entonces Pablo tenía que implementar nuevas formas de predicar. Hechos 17:20 dice, pero pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Pablo había empezado a hablar
Y la gente empezó a escuchar. En el versículo 19 dice, y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Y el mismo Hechos dice que estas personas eran personas que estaban ávidas de escuchar nuevos conocimientos, nuevas teorías. Pregunto, ¿no sucede lo mismo hoy en día? La gente está ávida por escuchar nuevos conocimientos. Hay congresos de diversos profesionales, ¿no? Congresos de psicología, de medicina, de ingeniería, todo donde la gente está ávido por escuchar nuevos conocimientos. La gente sigue maestrías, doctorados. ¿Por qué? Porque quiere nuevos conocimientos. ¿Cómo presentamos el mensaje a una sociedad que está ávida de conocimientos, que está ávida por su superación cognitiva? ¿Cómo llegamos a ellos? Pablo se había familiarizado con el pensamiento y la cultura griegas. Había leído a los autores clásicos y recorrido las calles de Atenas, observando atentamente todo lo que veía y conociendo la forma de pensar y actuar de sus habitantes. Eso es clave. Necesitamos saber cómo piensa la persona a quien le vamos a presentar el mensaje. Necesitamos saber de sus creencias. ¿Y cuál es la mejor fuente para saber de sus creencias? Las propias personas o su entorno. El Espíritu Santo le estaba preparando para una nueva forma de predicar a personas que no estaban acostumbradas a escuchar acerca del único Dios verdadero. Hay que ser flexibles. Flexibles. Por ejemplo, los maestros de escuela sabática tienen que ser muy flexibles. A veces, cuando la lección trata profecías y de pronto llega una persona, un invitado, una visita, y quiere sentarse en esa clase, se ponen apuros ahora el maestro. ¿Cómo hago? Tenemos que adaptar el mensaje a ese nuevo oyente, no dejando el mensaje, no, sino adaptarnos, ¿no? Adaptarnos. El maestro de escuela sabática tiene que ser muy flexible. ¿Cómo son tus alumnos? ¿De qué manera aprenden? Nuevas formas de predicar. No solo para los no alcanzados, sino también para evangelizar internamente a la iglesia. Por ejemplo, personas que no escuchan bien. ¿Cómo les evangelizas? Personas que no entienden lo que leen. ¿Cómo los evangelizas? Nuevas formas de predicar. Hay que buscar puntos de coincidencia. Y Pablo nos da ese método. Hechos 17:23 dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Qué interesante, ¿verdad? A ese Dios no conocido es al que yo estoy anunciando. Puntos de coincidencia. Siempre vamos a tener algunos puntos de coincidencia con las personas a quienes vamos a presentar el mensaje. Siempre. Siempre va a haber algo. Y hay que buscar. ¿Y cómo vamos a encontrar esos puntos de coincidencia? Conversando previamente con las personas. Hay que ir directo a la fuente. Pablo y el Dios desconocido. Este es el punto. Voy a hablar del Dios desconocido. Si ellos tienen una iglesia para el Dios desconocido, ahora yo les voy a presentar al Dios desconocido.
¿Cuál fue la manera en la que Pablo trató con los paganos? Versículos 22 y 23. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios no conocido. ¿Y de qué manera los presentó el mensaje? Miren, aquí hay 4 puntos que se resaltan en la diapositiva y que sería bueno que lo tengamos en cuenta. Pablo los elogió a ellos, elogió su espiritualidad. Cuando tú elogias a una persona, te vas ganando a esa persona, porque a todos los seres humanos nos gusta que nos elogien. Un elogio ya crea un ambiente de mayor simpatía. Los respetó. No se dirigió a ellos como un experto que iba a cambiar su percepción del mundo, sino como alguien que deseaba compartir su conocimiento con ellos. Como alguien que se interesaba, que se preocupaba por la gente y deseaba su bien. Pablo aprovechó los puntos en común, encontró en el altar al Dios no conocido un puente que unía ambos pensamientos. En las culturas en las cuales vivimos, siempre vamos a encontrar esos puntos en común. Aquí en Lima, por ejemplo, la gente en octubre se vuelve muy religioso, o en Semana Santa. Un punto en común. Al contrario, ¿no? ¿Qué hizo Pablo? ¿Se burló de ellos? No, no se burló de su ignorancia. Admiró su deseo de adorar incluso a aquello que les era desconocido. Estamos aprendiendo el método de Pablo para alcanzar a los no alcanzados, a los que piensan completamente diferente. Predicar a personas de creencias radicalmente distintas a las nuestras es un reto que debemos enfrentar en el máximo contacto. Es un reto. Con todo respeto, debemos buscar los puntos en los que nuestros interlocutores puedan ser elogiados, admirados, y aquellos que son comunes con nuestra forma de pensar, usarlos para actuar. Luego de encontrar los puntos en común, ahora Pablo adapta su discurso. Hay que ser flexibles, recuerden. Hay que ser flexibles. Por ejemplo, la lección de escuela sabática, si ustedes ven, tenemos que adaptarlo, porque la lección de escuela sabática está redactado para países en los cuales hay diversas culturas, para países en los cuales hay migrantes de diversos lugares, pero estamos estudiando, por ejemplo, en esta parte donde no hay tantos migrantes, no hay tanta diferencia cultural. Hay que adaptar nuestro discurso. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. No actúa. Para alcanzar a personas no cristianas debemos adaptar nuestro discurso. Tendremos que usar métodos poco convencionales, partiendo de puntos en común. La creación era un punto en común, porque todos existimos. Todos existimos. Y con este tema, Pablo captó su atención, hizo un llamamiento al que ellos podían responder: busquen a Dios. Pero insisto, adaptar nuestro mensaje, buscar nuevos métodos, debe llevarnos a un solo punto: presentarles a Cristo.
por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hechos 17:31. Usemos el método que usemos, seamos lo flexible que seamos, tratemos las personas con quien tratemos, siempre hemos de presentarles a Cristo. Siempre. Y cuando Pablo les presentó a Cristo, se encontró frente a 3 grupos de personas. Unos se burlaron de él. Otros le dijeron, bueno, después te escucharemos. Y otros creyeron. Pero jamás debemos dejar de presentar a Cristo, porque Él es el centro del Evangelio. Todos escucharon lo mismo, pero no todos reaccionaron de igual manera. Nuestra responsabilidad consiste en presentar a Jesús de la manera más conveniente. El resultado dependerá del corazón de cada oyente, porque recordemos, cada persona decide. Deben introducirse nuevos métodos. El pueblo de Dios debe despertar a las necesidades del tiempo en que vivimos. Dios tiene hombres a quienes llamará a su servicio, hombres que no llevarán a cabo la obra en la forma sin vida como se ha realizado en el pasado. En nuestras ciudades populosas el mensaje debe presentarse como una lámpara encendida. Dios buscará obreros para que realicen esta tarea y sus ángeles irán delante de ellos. Nadie estorbe a estos hombres designados por Dios. No lo permitáis. Dios les ha asignado su tarea. Presentes el mensaje con tanto poder que los oyentes sean convencidos. Hay mucha gente que nunca ha escuchado de Dios. Hay mucha gente que tiene ideas extrañas de Dios. Hay mucha gente que no conoce a Dios. ¿Cómo vamos a presentar el mensaje a esas personas? Tenemos que aprender a ser más flexibles. Tenemos que aprender a presentarle nosotros la verdad, pero siempre, siempre hemos de presentar a Cristo. Usemos el método que usemos, pero siempre hemos de presentar a Cristo. Que Dios les bendiga. Amén.